Señores funcionarios y técnicos relacionados con los organismos de agua de la República Dominicana, tanto del sector privado como del sector público, señores representantes de los organismos internacionales que nos visitan, funcionarios y técnicos del INDRI, señoras y señores. Permítanme ante todo agradecer su presencia en este importante evento internacional, donde auxiliados de las experiencias y los conocimientos de los representantes de países amigos que hoy nos acompañan, pretendemos delinear los aspectos fundamentales para la conformación de un proyecto de ley de agua que modernice nuestra legislación actual y nos permita manejar con mayor eficiencia y racionalidad los recursos hídricos de que disponemos. Han sido muchos los mensajes y acciones coyunturales que se han repetido en nuestros países, orientados a la creación de conciencia en la gente en torno a la necesidad del uso racional y a la preservación de este vital recurso natural. Pero no obstante, en la mayoría de los casos no se ha logrado el cometido y más bien asistimos a un progresivo deterioro de las fuentes de agua, con todas las consecuencias que esto implica para la producción agroalimentaria, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Como es conocido, en casi todas las naciones del planeta existen grandes preocupaciones por la disminución cada vez mayor de los volúmenes de agua disponibles para satisfacer las necesidades humanas y el desarrollo económico, mientras se pierden y se explotan indiscriminadamente millones de metros cúbicos de agua en cuya preservación, operación y conducción el Estado invierte cuantiosas sumas de recursos provenientes de la tributación pública. Los problemas que ya se generan en muchos de nuestros países como consecuencia de la escasez y la contaminación de las aguas son tan preocupantes que reconocidos estudiosos de la materia afirman que en un futuro no muy lejano esto podría ser causa directa de grandes conflictos y confrontaciones humanas. Este panorama inquietante ha comenzado a ser enfrentado en varios países mediante la creación de legislaciones modernas que establecen de manera clara y categórica la existencia de un órgano rector de las aguas, que integra de manera armónica y bajo una definida política de Estado todo lo concerniente a la administración, la preservación, la operación y la conducción de recursos agua desde su generación hasta sus múltiples usos. La experiencia obtenida en este sentido por países hermanos como México, Brasil y Chile, entre otros, está dando positivos resultados, lo que pudimos comprobar personalmente junto a un equipo de técnicos del INDRI en visitas de intercambio que hicimos recientemente a esas naciones. Este órgano rector, que no es beneficiario directo del uso final del agua, se constituye un árbitro justo, cuya misión y responsabilidad sería garantizar para que se mantenga un suministro estable y suficiente, en calidad y en cantidad, dirigido a satisfacer las necesidades de consumo humano, de riego agrícola, de hidroelectricidad y de suministro a la industria en este mismo orden de prioridades. Se trata, pues, del establecimiento de un sistema participativo, democrático e incluyente que involucren a todas las instituciones relacionadas con el agua y a los sectores representativos de las comunidades, integrados en comités de manejo de cuencas, que convierta a los propios usuarios del agua en actores fundamentales y en vigilantes permanentes del cuidado y de la preservación de los ríos, de las presas, los canales, los acuíferos y los reservorios, con el objetivo de inculcar en estos sectores el sentido de pertenencia y de protección de este imprescindible recurso natural. Bajo este efectivo esquema, el órgano rector de las aguas asume la responsabilidad y el control de todo el proceso hasta poner este recurso a disposición de los usuarios, por cuyo aprovechamiento los mismos deberán aportar una cuota de recuperación como justa contribución
al mantenimiento y a la operación que requiere el manejo adecuado de los sistemas de abastecimiento de agua, aliviando de ese modo la pesada carga presupuestal que recae sobre el Estado por este concepto. Es evidente entonces que las necesidades de inversión para mantener un suministro de agua acorde a la demanda de los usuarios requiere de extraordinarios recursos que desbordan la capacidad financiera de cualquier gobierno. Y solo para citar un ejemplo, en la construcción de unas 23 nuevas presas que hemos identificado y que demanda el país, el Estado tendría que invertir en los próximos años más de 60.000 millones de pesos, sin hablar de las demás obras hidráulicas que con urgencia necesita la nación. Es obvio que las ideas y inquietudes que planteamos aquí imponen una reforma sustancial de todo el sector agua en la República Dominicana, a partir de la premisa incontrastable de que el agua tiene que ser vista como un bien social, pero limitado, cuya disponibilidad requiere de grandes y permanentes inversiones para su reposición, por lo que su uso siempre deberá estar normado por un criterio de ahorro, preservación y equidad, tomando siempre en cuenta el sagrado interés de la nación. Necesitamos, pues, la adopción de un nuevo y moderno estatuto jurídico que reorganice, eficientice y redimensione el agua como factor insustituible y determinante para garantizar la alimentación, la salud y el desarrollo económico sostenible. Es oportuno señalar que si se relaciona el potencial hídrico de la República Dominicana, estimado en unos 23.500 millones de metros cúbicos por año, con la población total nacional de unos 9 millones de habitantes, resulta una disponibilidad per cápita de alrededor de 2.600 metros cúbicos por persona, cifra que supera los niveles normalmente aceptados para los países con características similares al nuestro. Sin embargo, esto no significa que tengamos una oferta de agua en exceso por habitantes, ya que existen limitantes que impiden una mayor eficiencia de su uso, entre las que se encuentra la dispersión en todo el territorio nacional de los 1.197 ríos existentes, donde aproximadamente el 60% de sus aguas se pierde en el mar por no estar regulados o represados. Asimismo, tenemos la deforestación y la contaminación progresivas, los efectos del cambio climático, la obsolescencia de la mayoría de nuestros sistemas de riego, entre otros factores que han determinado que de cada 100 metros cúbicos dedicados al riego, el 75% se pierde por evaporación, por infiltración o por falta o deterioro de diques y represas en nuestros canales y ríos. Es propicio destacar, sin embargo, que con miras a mejorar estos índices, el gobierno dominicano impulsa un conjunto de proyectos que incluye la rehabilitación y modernización de las infraestructuras de riego, la capacitación continua de los regantes y el fomento de sistemas de riego presurizado, ya sea por goteo o por aspersión o microaspersión. De manera especial, quiero mencionar el proyecto de tecnificación y máximo aprovechamiento de riego que estamos ejecutando en Asua, cuyo nombre es Asua 2, con una inversión en la primera etapa que sobrepasa los 45 millones de dólares y que incorporará al riego unas 300.000 tareas nuevas en la provincia de Asua. Asimismo, el gobierno está iniciando la construcción de dos importantes presas de uso múltiple, como son Montegrande en Barahona, con una inversión de 270 millones de dólares, y Guaigüí en La Vega, donde serán invertidos 77 millones de dólares, y listos en carpetas tenemos además otros proyectos de gran impacto ya definidos para ser ejecutados en el nuevo gobierno que se inicia a partir del 16 de agosto.
El incremento casi geométrico de la demanda de agua potable de la población y de la industria, así como la necesidad de ampliar las áreas de riego para la producción alimentaria y la urgencia de generación de energía sin petróleo, hacen obligatorio la búsqueda de alternativas que economicen y optimicen este recurso escaso, objetivo posible de alcanzar a partir del establecimiento de una ley general de agua que termine con la dispersión y la irracionalidad en su uso y en su manejo. Con este objetivo, es decir, el de tener una legislación moderna acorde a nuestras necesidades, acudimos a la experiencia en esta materia de los países amigos aquí presentes y firmamos acuerdos de asistencia técnica con la Comisión Nacional de Agua, CONAGUA de México y con el Departamento Nacional de Obras contra la Sequía, DENOTS, de Brasil, y esto nos ha permitido presentar hoy, con el coauspicio de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, esta conferencia panel para esbozar los lineamientos generales del proyecto de ley que pretendemos presentar al Poder Ejecutivo próximamente para que éste a su vez lo introduzca al Congreso Nacional. En ese sentido, hemos conformado una comisión técnica multidisciplinaria, integrada por profesionales del derecho y especialistas en materia de agua y medio ambiente, que trabajará con las comisiones de recursos naturales, medio ambiente y de energía de las cámaras legislativas y con los organismos e instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector agua y afines, hasta lograr la legislación requerida. Les doy paso, pues, a la ponencia de nuestros honorables invitados extranjeros. Muchas gracias. Buenas tardes. Primeramente, me siento muy honrado, señor presidente, por la invitación que el INDRI me ha concedido y me siento muy honrado de estar con ustedes. Esta tarde lo que yo quisiera transmitirles de manera general es, bajo una secuencia lógica, una visión internacional de lo que es una legislación moderna del agua. Por supuesto, sería muy difícil afirmar en un país que es una legislación moderna. Es una cuestión sumamente íntima, sumamente propia, cómo se decide. Sin embargo, la historia va mostrando que sí hay ciertas premisas o ciertos puntos fundamentales que permiten mostrar en distintos países una visión moderna, donde lo moderno es el principio inspirador de esa norma, lo que llamamos los abogados esa ratio iuris, que es el espíritu de la norma que permite generar una regulación que llevará a un comportamiento o a una conducta en aras de un beneficio social y un bienestar. El problema del agua, que es muy complejo, tiene que ver con cuestiones de nuestra actitud y de cómo la vemos. Quisiera comenzar con esta frase de Norman Vincent Peale que dice: el hombre es la única criatura sobre la tierra que puede cambiar su destino con solo cambiar su actitud. ¿Por qué? Porque tomando números gruesos, el agua total tenemos un 97.5% que es agua salina, de las cuales nos resta entonces un 2.5% que es agua dulce. A esa agua dulce le debemos restar 1.76 que está en glaciares y capas polares, y entonces tenemos agua subterránea, ríos y lagos, hay atmósfera que nos da 1.1 más y nos da 1.77 de agua dulce útil. Probablemente a este número le podemos agregar 8,000 kilómetros cúbicos que se tienen en las presas a nivel mundial, más o menos en el 60% de ríos a nivel mundial, pero debemos restarle 2 millones de toneladas diarias de desechos que más o menos se generan,
y saber que por cada litro de agua contaminada normalmente se contaminan 8 más. Entonces, ahí el número baja. A pesar de eso, y de que me parece que nadie puede asegurar cuál es el agua dulce disponible, internacionalmente estamos de acuerdo, se está de acuerdo en que es un problema de actitud, no es un problema nada más de cantidad. La cantidad bien distribuida o bien manejada puede ayudar a todas las necesidades humanas y a todo nuestro desarrollo. Entonces, yo lo que quiero presentarles es en 15 premisas o 15 principios que van a encontrar en distintas leyes mundiales recogidos y que van mostrando sistemas modernos de una visión del agua. Tal vez no todos los países toman los 15, tal vez toman 3, toman 7, toman 8. Sin embargo, podrán ver cómo con distintos ejemplos podemos seguir una misma secuencia lógica. En un segundo momento, bajo esa misma secuencia, quiero complementar algunas cuestiones de cómo se manejan algunos temas en México. Entonces, la primera de nuestras premisas es el tema de aguas se regula de manera específica en normas de alta jerarquía. Esto porque si ustedes ven la historia de las regulaciones en países, se darán cuenta que ha sido tan importante que a veces la ley de aguas nació con el Ministerio o con la Secretaría de Construcción, o bien deriva de una legislación ambiental, o bien está intercalada con una cuestión de salud. Si bien es cierto que con todas tiene que ver, la realidad es que el derecho de agua, por su importancia, ha venido tendiendo a una superespecialización que más bien debe buscar coordinarse con el resto de materias. De esta manera podemos ver en Canadá tienen su ley de aguas, en Vietnam tiene una ley de recursos hídricos y el decreto para implementación, en Kazajstán tiene un código de aguas, en Marruecos, en México ley de aguas nacionales y su reglamento, y en la Comunidad Económica Europea tiene una directiva marco de aguas, más todas las regulaciones complementarias. La segunda premisa es que existe una autoridad especializada de alta jerarquía en materia de aguas. En Ecuador está el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos, en República Dominicana nuestro INDRI, en Kenia la Autoridad Administrativa de Recursos Hidráulicos, en Kirguistán el York-Ukenesh, en Guinea el Consejo Nacional del Agua. La tercera premisa es que la autoridad de aguas tiene a su cargo las responsabilidades, atribuciones y relaciones interinstitucionales necesarias para realizar una debida administración y gestión del agua. No basta que exista, tiene que poder funcionar y funcionar bien. De tal manera que en general debe tener atribuciones referidas a realizar estrategias y planeación, cuestiones fundamentales como el inventario de recursos, la programación hídrica de la cual ya hablaremos, cuestiones estructurales de cuál va a ser su ánimo de, su influencia en cada zona de acuerdo a la realidad geopolítica de esa nación, una cuestión de coordinación interna e internacional, porque ya veremos ahora que las cuencas pues no solamente a veces son nacionales, pueden ser también internacionales, la cuenca del Danubio, la cuenca del Rin, donde hay 6, 7, 8 naciones que tienen que ponerse de acuerdo en cómo administrar un recurso. Tiene facultades consultivas, esa autoridad debe ser el perito de aguas de esa nación y debe ayudar y permear con su conocimiento en el resto de instituciones. Por tanto, debe poder emitir normas. También tiene funciones propiamente operativas y de gestión en cuanto a manejo de presas, otorgamiento de concesiones, asignación de recursos. Importantísimo, debe tener funciones fiscales o de recaudación. Estas deben estar apoyadas por cuestiones de vigilancia e imposición de sanciones, de lo contrario no servirían. Debe tener capacidad de apoyo para cuestiones financieras y apoyar a que ciertos sectores tengan mejores accesos o apoyar con su conocimiento a mejores accesos a financiamiento para ir fortaleciendo poco a poco todo el sistema de aguas. Debe ser el eje de un sistema de información regional. Vamos a ver que el derecho de aguas
que regula una realidad de aguas, implica mucha información, retroalimentación, una visión de todos los participantes. El actual derecho de aguas es un derecho incluyente, donde todo el mundo debe participar. Y como hablábamos acá de esta cuestión pericial, pues también debe participar en controversias como mediador, árbitro o perito en emisión de opiniones. Quiero mostrarles aquí, por ejemplo, en China, cómo se tiene una participación en los distintos niveles o en las distintas esferas. Por tanto, como decía en un inicio, no importa tanto cuál es la distribución geopolítica o el manejo del derecho interno, cuando más o menos se van cumpliendo ciertos principios. Aquí el Ministerio de Recursos Hidráulicos tiene participación en todas las esferas, a nivel provincial, prefectual, de gobierno municipal, de gobierno de la ciudad y en coordinación con las villas. Esta coordinación, bueno, y sin perjuicio de que aquí todos son nombrados por el Partido Comunista. Esta, a nivel provincial, tiene coordinación con sus especialistas en aguas, que son 7 comisiones de ríos, y a todos los niveles tiene apoyo de instituciones científicas, académicas y de ingeniería. Esto se va volviendo una constante en los países. Ahora, la cuarta premisa es: la administración y gestión se hace con base en la realidad del agua, tomando como unidad mínima la cuenca hidrológica. Es decir, aquí el problema legal, no hay un buen abogado que pretenda hacerlo si no entiende mínimamente aquello que quiere regular o aquello en lo que quiere participar. Por tanto, tenemos que entender mínimamente cuál es esa realidad del agua. Geográficamente tenemos una unidad natural que es la cuenca. En la cuenca se cumple el principio que distintas legislaciones, por ejemplo, inclusive la venezolana, en su constitución reconoce la importancia del ciclo hidrológico, que nos lleva realmente a pensar en la disponibilidad real de agua. Bueno, pues esta unidad es el principio mínimo de gestión de los recursos hidrológicos. Ustedes verán cómo la tendencia internacional es tomar regulaciones generales a nivel nacional y de ahí comenzar a bajar a niveles más pequeños conforme a la regulación de agua que ahorita platicaremos, o bien tomar desde las unidades de gestión y comenzar a subir, de tal manera que se abarcan todas las esferas. De tipos de cuenca realmente podemos hablar por su forma de 3, una cuenca abierta, donde van a ver aquí una corriente principal que da al mar, alimentada por corrientes tributarias, una cuenca cerrada, donde ciertas corrientes concurrentes dan a un mismo cuerpo de agua, corrientes principales o microcuencas de cuencas costeras que dan al mar, y como decíamos, dependiendo de los participantes, pueden ser nacionales o internacionales, y hay algunas otras clasificaciones. Ahora, esta realidad del agua lo que toma es una serie de cuencas, ubica con base en sus elementos morfológicos, orológicos, geográficos, denominadores comunes de manejo, y comienza a formar regiones hidrológicas, donde permite mostrar qué decisiones se pueden ir tomando en ciertas regiones con base en sus circunstancias particulares del agua. ¿Okay? Después, el cúmulo de regiones hidrológicas puede llevar a un pueblo a decidir cómo pretende administrarlas, y entonces genera regiones hidrológico-administrativas, donde se agrupan ya, se toman esa realidad interna y se decide, con base en la realidad del agua, cómo manejarse. Aquí vemos el caso de España, veíamos el caso de Sudáfrica. Ahora, en cada una de esas regiones hidrológicas, lo que se hace es que se asigna un organismo de cuenca, o un organismo especializado en aguas. Y nos lleva a la quinta
premisa: cada región hidrológica tiene un organismo para la toma y ejecución de las decisiones en el que las distintas partes se encuentran representadas. En Francia, por ejemplo, tenemos un consejo de la administración de esta agencia, de este organismo de cuenca, que tiene un presidente y un director de la agencia que normalmente están nombrados por el Estado, en su caso tienen un representante del personal, y hay una serie de organismos auxiliares que tienen su propia regulación interna y su propia toma de decisiones interna, que se hacen representar en estos organismos de tal manera que las decisiones son conjuntas y globales, para efecto de esa cuenca. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en un proceso continuado? Se toma la cuenca hidrológica como unidad de gestión, la suma de ellas nos lleva, como veíamos, a regiones hidrológicas, y esto nos debe llevar entonces, o a cada pueblo lo va llevando a tomar decisiones. Tengo una realidad geopolítica, tal vez una federación o poderes nacionales, estados, provincias o poderes locales, y municipios o poderes infraestatales, pero también tengo una realidad hidrológica. ¿Cómo debo armonizar esta relación para llegar a una adecuada regulación? La tendencia internacional es que la autoridad geopolítica, en cualquiera de sus niveles, está tendiendo poco a poco a apoyar más a la autoridad de organismos de cuenca y a estos organismos auxiliares, de tal manera que se apoya su descentralización y poco a poco su manejo. La razón de ser esta es que no hay nadie que conozca mejor la problemática de esa localidad que aquellos que viven en ella y utilizan el agua de esa región. Entonces, la visión a nivel de objetividad me parece que es la correcta. La siguiente premisa es que la planeación y la programación hidrológica se realizan bajo una visión integral y sistemática. Estas sirven como punto de partida fundamental para la toma de decisiones y la asignación de recursos hídricos. El tema de programación es fundamental porque realmente permite manejar esos inventarios de un recurso ya tantas veces reconocido como frágil, que es el agua. Sin un afán de confundirlos, les quiero decir muy rápido, a grandes rasgos, qué incluye como puntos fundamentales un diagrama general de proceso de planificación. Realmente son 4 pilares. El plan hidrológico, que tiene un proyecto de programa que será alcanzado a través de ciertas medidas. Esas medidas deben seguir una determinada metodología que llevarán a su éxito. Junto con esto habrá una coordinación, obviamente con la autoridad ambiental, que permitirá generar después documentos de referencia, y todo esto entrará a esta columna de participación pública, donde se irá tomando el punto de vista de los distintos actores y participantes, de los distintos sectores representados, y posteriormente se irá fortaleciendo todo hasta llegar a un desarrollo del programa de medidas que estará debidamente consultado junto con este proyecto, es decir, este cuadro ya estará dentro de acá, y posteriormente, una vez que la autoridad ambiental tiene un informe de sustentabilidad, se agrega también a este proyecto y queda fortalecido para finalmente poder entrar en vigencia. Séptima premisa: existen zonas protegidas sujetas a una regulación especial. Tomo aquí el caso de México. Hay 4 tipos de zonas. Las zonas de protección, que son las fajas de terreno que están junto a una instalación hidráulica. Las zonas reglamentadas, que por su fragilidad requieren un cuidado, un manejo especial. Las zonas de reserva, en las que se limita su explotación, sea para prestar un servicio público, implantar un programa de restauración o preservar hasta que el Estado considere prudente explotarlas. Y zonas de veda, en las que los aprovechamientos son estrictamente limitados y regulados. La octava es
que por regla general el uso, la descarga y la exploración están sujetos a la obtención de permisos. Aquí ya hemos escuchado una parte de esto. Normalmente, ¿cómo funciona? Son emitidos por la autoridad de aguas local o el organismo de cuenca. Se expide un título con el que se acredita la tenencia de esos derechos y en él se hacen constar obligaciones del caso concreto. Estos permisos son atrayentes. ¿Qué quiere decir esto? Que un permiso de agua tal vez va a implicar una autorización para ocupar una zona federal o va a implicar la autorización para desarrollar cierta infraestructura o la explotación de ciertos minerales. El permiso de agua atrae todos, por eso todos se deben solicitar en el mismo momento y otorgar en el mismo instrumento para no tener una serie de permisos dispersos, sino todos haciendo lógica unos con otros. Por regla general, no están vinculados a la propiedad de la tierra, normalmente basta la legítima posesión. Hay niveles, cada país decide cuáles, pero la tendencia internacional es que no están ligados a la propiedad de la tierra. Pueden asignarse mediante concurso o licitación pública, esto es muy importante, y deben otorgarse bajo criterios de un uso consultivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos un volumen de agua de una determinada calidad que se extrae y un volumen de determinada calidad que se descarga. Por tanto, en medio tenemos el volumen de agua de una calidad que se autoriza para un fin determinado. ¿Okay? Gracias. Siguiente, se identifican los usos del agua para facilitar su regulación y administración. Ahorita me regreso aquí, pero comienzo diciendo el doméstico, abrevadero, pesca menor, navegación menor, generación eléctrica, baja escala. Otro uso, naturalmente, es el público urbano, haciendo a veces distinción entre particular y comercial, el uso industrial, agrícola, el sector de energía para enfriamiento y generación, el gasto ecológico que tiene que ver con el bienestar de un hábitat determinado y usos múltiples. Aquí lo que van a poder ver es que estos normalmente no son materia de concesión, estos son de uso libre, siempre y cuando se cumplan algunos principios. Primero, que no se altere la calidad del agua, porque entonces sí se requiere autorización, que no se detenga el curso del agua ni se impide el uso a terceros y que no se utilicen volúmenes, instalaciones o implementos que permitan suponer que se da un uso diferente. ¿Okay? Ahora, ¿cómo ocurre en general un proceso de asignación a través de un permiso, de una autorización, de una concesión? Pues el usuario tiene que entregar determinada información y cumplir ciertos requisitos. Posteriormente entra a una etapa de otorgamiento de permiso donde se le otorga el título. Ese título se debe inscribir en un registro público de agua, que ahorita hablaremos de él, se convierte en un permisionario, queda sujeto a determinadas obligaciones que la ley y el título le imponen y otras económicas como pago de contribuciones, inversión en infraestructura, etcétera. Acto seguido comienza ya la etapa de uso, que debe buscar ser eficiente. Entonces, este uso, en un escenario ideal, debe tener primero una tecnología para ahorro del agua. Después, debe tener una fase de reuso propio o de terceros. Normalmente, un reuso reconocido es de hasta 3 veces. Posteriormente, ya que se reusa, se debe tratar para restaurar la calidad del agua en todo lo posible y finalmente descargarla en un punto autorizado. El caso de Mongolia, por ejemplo, ustedes pueden ver todo este ciclo completo y además establecen que el 10% de los ingresos que se tienen por el otorgamiento de estos derechos se deben usar a reforestación en áreas que deben ser restauradas para efecto de mayor generación de agua y se deben dar informes a la autoridad de aguas en relación con la calidad del agua que se descarga finalmente acá. ¿Okay? La 10ª premisa es que los derechos otorgados son transferibles por regla general. Esta transmisión puede ser entre vivos, mortis causa, por sucesión, o si se trata de empresas, por fusión, cuando se unen, o por escisión, cuando se parten y una se queda con los derechos. Por regla general, la transferencia es posible con independencia de la propiedad de la tierra. Repito aquí, la transferencia está sujeta, según lo determine la ley, a previa notificación de la autoridad
o a formal solicitud. Normalmente lo que ocurre es que basta la notificación cuando los términos del permiso no se modifican, pero si se modifican o el cambio de uso podría implicar un peligro a terceros, entonces se requiere una solicitud. Y una vez que se concluye esta transmisión de derechos, el adquirente tiene la obligación de avisar a la autoridad de aguas que ha comenzado a utilizar, porque como veremos, el no uso es una de las formas de extinción del derecho. Entonces, nuestra 11ª premisa es: se establecen causas claras de suspensión o extinción de los derechos otorgados. Por ejemplo, el incumplimiento de normas, sea del título de la ley. En el caso de Japón, ¿qué pasa? Japón tiene una distinción de ríos, los clasifican en A, B, A y B, dependiendo de que sea un decreto a nivel nacional del Ministerio de Construcción o los ve de acuerdo a su importancia que hace una autoridad de una prefectura. Y algo que tienen aquí muy interesante es que esas administradoras de río, en sus propias reglas de funcionamiento, establecen causas particulares de extinción, lo cual, si lo traemos al manejo por cuencas, nos permitiría suponer que se pueden implementar en cuencas o en regiones administrativas, hidrológico-administrativas específicas, causas de extinción de derechos para los permisionarios que no existan en otras regiones por circunstancias particulares. También se extinguen obviamente por causas de orden público, escasez, emergencia, la caducidad. La caducidad es esa extinción que deriva del no uso, porque el agua no puede estar ociosa. Entonces, si no se usa, caduca el derecho. El incumplimiento en el pago de contribuciones, la obstaculización en vigilancia y control, la renuncia del permisionario, la nulidad por información falsa o por permisos otorgados por autoridades sin facultades. Cuando hay transmisión ilegal de derechos o cuando no se desarrolla la infraestructura hidráulica de la manera debida. La 12ª premisa es que se regula y promueve la creación de asociaciones de usuarios. Estos se organizan bajo formas societarias reconocidas en el derecho local y tienen un reglamento interno y un padrón de usuarios. Normalmente sus propósitos son administrar aguas de uso común, operar sistemas de riego o salvaguardar un área protegida. Su organización normalmente es voluntaria, aunque hay casos que pueden ser obligatoria por disposición de ley. En Chile, por ejemplo, son obligatorias la constitución de organizaciones de usuarios para proteger ciertas zonas, lo cual también a la autoridad le permite fiscalizar de manera mucho más sencilla. Cada usuario debe pagar sus propias contribuciones o cuotas y puede transferir sus derechos particulares, a pesar de que esté organizado en grupo. Y se inscriben en el registro público del agua tanto la asociación como los padrones de usuarios. 13. Existe un registro público del agua manejado por la autoridad del agua. Aquí pongo el énfasis porque dependiendo de los países a veces lo hace una autoridad catastral, a veces lo hace el Ministerio de Construcción, pero es muy importante que lo haga la autoridad del agua porque es quien concentra toda la información realmente del sector y del recurso. Este tiene efectos declarativos y no constitutivos. ¿Qué quiere decir esto? Que sirve para que el permisionario tenga certeza sobre el derecho que tiene, pero no implica su inscripción la existencia del derecho. O sea, se debe inscribir para efectos de registro, de estadística, de oponibilidad legal, pero si no se inscribe no se pierde el derecho. Brinda certeza de estos derechos y los hace oponibles. ¿Qué se inscriben? Normalmente los permisos, sus transmisiones, rectificaciones o prórroga, las sentencias de tribunales judiciales o administrativos que afectan los títulos, los estudios sobre disponibilidad de aguas y las zonas protegidas. A la vez, este registro emite certificaciones, proporciona copias o reposiciones y genera información estadística que al paso del tiempo se vuelve sumamente importante. 14. Existen criterios de valoración económica del agua y fortalecimiento financiero de los organismos gestores. Aquí hay un punto muy importante. A veces se genera revuelo por hablar de una asignación, de un valor al agua. Creo que realmente no es que se esté asignando un valor económico al agua por sí. El agua en su valor social, humano, cultural,
es invaluable. Sin embargo, lo que se debe evaluar es todo aquello que permite ponerla en el punto de consumo, que eso sí cuesta. El transmitirla de su fuente al punto de consumo, que implica esfuerzos humanos, planeación, recursos económicos, infraestructura, eso cuesta y eso debe tratar de ser recuperado por el Estado. De tal manera que bajo esta base, el valor del agua puede variar con base en su disponibilidad, accesibilidad, distancia de la fuente con el punto de destino, calidad y tipo de uso. El asignar este valor, a su vez, facilita su valoración y permite una asignación y administración racional de los recursos hídricos. Naturalmente, por sí mismo, regula la demanda. Por regla general, internacionalmente se habla de un principio de que el que contamina paga. Yo les diría que hay tres grandes principios: el que la usa paga, el que contamina paga y el que se beneficia de manera particular de determinada infraestructura hidráulica o de mejoras, también paga. Deben existir, obviamente, sistemas de medición y control del uso del agua y mecanismos eficientes de privación del servicio para quien no pague. Entre otros conceptos, ¿qué se cobra en relación con esto? Bueno, pues decíamos el uso y la descarga, la ocupación de zonas vinculadas, la extracción de materiales, la prestación de servicios administrativos o de trámite y la mejora en la infraestructura, como decíamos ahora. El caso de Portugal, que se parece al caso de México, en Portugal se paga un derecho por uso y también se paga un derecho de estabilización relacionado con la extracción de aguas superficiales o aguas subterráneas e inclusive a veces se dan ciertos estímulos en los que se permite que, por ejemplo, disminuir en 50% durante un periodo si la tecnología utilizada es amigable con el medio ambiente. En México tenemos una ley de contribuciones por mejoras donde se establece un valor de inversión de 90% considerando el monto de la obra, las indemnizaciones que se tuvieron que hacer para poder tener esa obra y el financiamiento, sin contar, por ejemplo, todo lo que es conservación y suministro del servicio. Se asigna una tasa del 90% y dependiendo del uso, se establece un mecanismo de cálculo para el pago de contribuciones. Por ejemplo, cuando tiene que ver con cuestiones agrícolas, se establecen ciertas referencias con base en las hectáreas regadas. Si es agua, por ejemplo, los metros cúbicos por segundo. Si es materia eléctrica, la generación eléctrica lograda con ese proyecto. Les pongo aquí que en la medida en que cada estado juzgue pertinente se debe apoyar la gestión pública con recursos privados, sea a través de alianzas, contratos de obra que permitan una inversión recuperable y concesiones para operar, conservar y ampliar la infraestructura hidráulica. Las medidas económicas que se adopten deben tender a lograr la autonomía financiera de los organismos gestores. Esto lo vamos a hablar en un esquema un poquito más adelante, que es fundamental. Y por contraparte, la distribución de los recursos económicos a los organismos gestores debe realizarse con el cumplimiento de requisitos y su continuidad dependerá de sistemas de evaluación, es decir, realmente fomentar en los organismos gestores una eficiencia donde vean el apoyo financiero y el apoyo económico en la medida en la que cumplan con ciertos indicadores. La quinceava es que exista una estrecha y congruente coordinación e interacción entre las diversas materias involucradas y las autoridades respectivas, obviamente educación, medio ambiente, salud, obras públicas, cuestiones meteorológicas y prevención de desastres, energía, agricultura y desarrollo social. En el caso de México, siguiendo esa línea que platicábamos, la Comisión Nacional del Agua también abarca en una realidad geopolítica el nivel nacional y el nivel local y con base en la realidad del agua, un nivel en las regiones hidrológico-administrativas y cada una pues obviamente con una estructura en cada caso. En México tenemos 314 cuencas que agrupamos en 37 regiones hidrológicas que se manejan en 13 regiones hidrológico-administrativas. ¿Okay? Cada una, por supuesto, con su propio organismo de cuenca. Ahora, en México, en adición al organismo de cuenca que tiene una posición un tanto más gubernamental,
se le ha adicionado un organismo consultor, que es el Consejo de Cuenca. La labor de este es tomar la voluntad política y los instrumentos jurídicos cuando hay una determinada necesidad, generar una labor de coordinación hacia arriba con la federación, los estados y los municipios, y hacia abajo llevar a cabo actividades de concertación con los usuarios, la sociedad organizada, sean universidades, instituciones, asociaciones de profesionales y organizaciones no gubernamentales. Entre sus funciones estarán la mejor administración de las aguas nacionales, desarrollar la infraestructura hidráulica y sus servicios y coadyuvar en la conservación y restauración integral de esa cuenca, o de esa región hidrológico-administrativa. El Consejo de Cuenca, a su vez, tiene un área de influencia territorial y tiene otros organismos auxiliares que en su conjunto apoyan la labor del organismo de Cuenca. Por ejemplo, el Consejo de Cuenca, su territorio de influencia es una cuenca de primer orden, la Comisión de Cuenca es una cuenca de segundo orden, el Comité de Cuenca de tercer orden y las cotas que le llamamos el Comité Técnico de Aguas Subterráneas, acuíferos sobreexplotados o en proceso de estarlo. Aquí lo van a ver de manera más sencilla. Aquí hay una corriente principal y entonces en esta macrocuenca es el territorio del Consejo de Cuenca. Acá hay una corriente secundaria en toda esta parte y esta subcuenca es territorio de una comisión de cuenca. Posteriormente, aquí tenemos una microcuenca que es territorio de un comité de cuenca y tenemos un acuífero acá que es territorio de un comité técnico de aguas subterráneas, los cuales van operando de abajo hacia arriba y se van agrupando para al final ayudar a que el organismo de cuenca tome unas decisiones totalmente incluyentes en esa región hidrológico-administrativa. Ahora, les quiero hablar muy rápido de cuestiones de costo del agua, poner el ejemplo de cómo se maneja agua potable, alcantarillado y saneamiento, tomando como base el Distrito Federal, ciudad con hoy más de 22 millones de habitantes, y que nos muestra a grandes rasgos un funcionamiento, bueno, que me permito explicarles. La CNA hace al Estado la asignación de recursos hídricos. El Estado, dentro de sus funciones, tiene que implantar tarifas, los sistemas de medición y cobro, porque aparte no podemos olvidarnos que la autoridad está aquí y acá. Esto se los menciono por lo siguiente. Constitucionalmente, nuestros municipios son los encargados del agua potable, alcantarillado y saneamiento. Sin embargo, tienen que ir muy de la mano con la labor estatal. En nuestra costumbre, normalmente existen organismos operadores que pueden ser públicos o privados o ambos. En nuestro caso, la mayoría son públicos, y ellos son los que ya en la línea de acción diaria llevan a cabo la medición, la facturación y el cobro, pero puede ser que este organismo operador no sea autoridad, entonces necesita que este camino ya esté muy bien andado para que él pueda operar y en todo caso prestar el servicio y recibir los pagos por las tarifas. Cuando hay, por ejemplo, mecanismos de financiamiento, porque en este esquema la parte más débil y la que se debe buscar fortalecer es la del organismo operador. Entonces, en nuestro caso tenemos un programa que se llama Promagua, que es para la modernización de estos organismos y donde bajo un contrato aglomerador de recursos federales se establecen etapas y requisitos para que tengan acceso a financiamiento. Se busca también la inversión privada y se asignan, por ejemplo, estímulos. A veces se generó un programa hace años donde se devolvían las cantidades captadas siempre y cuando se obligaran a invertir una misma cantidad de lo devuelto. Entonces es importante fortalecer esta parte. Y aquí en concreto de cómo se cobra en el DF, partimos de dos supuestos, que exista un medidor instalado o que no exista un medidor, en el caso de uso habitacional. Este uso doméstico, bueno, la ley no distingue entre uso doméstico y uso no doméstico, sea comercial o sea industrial. Se establece un consumo
en metros cúbicos y un límite inferior. Se establece una cuota mínima que está entre estos rangos, el límite inferior y el superior, y se establece una cuota adicional por cada metro cúbico que de este mínimo se aumenta, ¿ok? Entonces, de 50 a 70, bueno, pues en 20 se multiplicará esta cantidad para adicionarse a esta cuota mínima y poderse cobrar. En uso no doméstico pasa algo similar bajo referentes más o menos similares, aunque los costos, por supuesto, son otros. Entraríamos ahora al supuesto de una imposible medición. ¿Qué se ha optado por hacer? Cuando es habitacional, se tienen colonias catastrales, se dividen 8 colonias catastrales, de acuerdo a estudios socioeconómicos y de otras índoles, y se cobra un promedio del consumo de esa colonia catastral. Ahora, para que eso se pueda hacer, es requisito fundamental que esa colonia tenga cuando menos un 70% de medidores en las tomas. Si no tiene medidores, entonces se aplican cuotas fijas. Estas cuotas fijas son provisionales, se tienen que pagar sujetas a una adecuada medición y cuando la medición esté realizada, en ese momento la autoridad o determina la cantidad y cobra el excedente o le acredita al usuario el exceso pagado para que lo use posteriormente. En uso no habitacional, directamente lo que se hace es que se toma el diámetro de la toma y dependiendo del diámetro de la toma es que se hace el cobro. Por último, pues viendo todo esto y retomando la idea principal, yo les dejaría como mensaje: cambiemos nuestra actitud hacia el agua y con ello nuestro destino. Muchas gracias. En el sentido del Consejo, del organismo rector de las aguas, que contemplaría una ley de aguas en la República Dominicana. En primer lugar está la conferencia de hoy, la conferencia panel, tiene el propósito de abrir el debate en la República Dominicana sobre la necesidad de esta ley de agua. Y en ese aspecto hemos invitado a estos expertos internacionales para dar los lineamientos generales de lo que contemplaría esa ley de aguas. Una ley de agua naturalmente tiene que contener un organismo rector de las aguas. Y ese organismo rector de las aguas no es una institución determinada, no sería el INDRI, no sería INAPA, no sería, sino un organismo rector que contendría en su seno tanto los usuarios del agua, llámese los usuarios para generar hidroelectricidad, los usuarios para agua potable, para riego, los usuarios industriales, los usuarios turísticos, etcétera, así como los generadores de agua, lo que tiene que ver con la generación del agua, los organismos de cuenca, como habían hablado de la YATA, los organismos que se encargarían de manejo de los reservorios, de los ríos, de las aguas subterráneas, es decir, de las fuentes de agua. Entonces, en el medio existiría ese organismo rector que se encargaría de regular el uso del agua, sus diferentes usos, pero al mismo tiempo dar mantenimiento y operar las fuentes de agua. Y para lo cual, de acuerdo a los lineamientos de una ley de agua, tendría que existir la llamada cuota de recuperación. Por ejemplo, en nuestro país nosotros tenemos usuarios del agua que a su vez le cobran a los usuarios. Por ejemplo, las corporaciones del acueducto reciben el agua de nuestras fuentes acuíferas, nuestras fuentes de agua, la distribuyen entre los usuarios y cobran una cantidad de recursos para hacer sus operaciones, reponer sus gastos. En el caso de la hidroelectricidad, genera con el agua energía eléctrica, la distribuye entre los usuarios y recibe una cuota por ello. Lo mismo ocurre con los regantes, que son entidades autónomas que existen en el campo, en la agricultura, distribuyen el agua entre los usuarios de riego y también cobran una cuota por ello. El caso de la industria, recibe el agua directamente de los ríos o de un canal de riego o de una fuente acuífera o de un reservorio y en algunos casos paga a las corporaciones de agua potable. Pero por otro lado, el organismo, las fuentes del agua
no reciben esa cuota de recuperación para su mantenimiento. Entonces, todo el mantenimiento y la operación de la cuenca viene del presupuesto nacional, de las asignaciones que hace el Poder Ejecutivo. Y resulta que la realidad que estamos enfrentando hoy en día en nuestros países es que cada vez de más en más los recursos del presupuesto nacional son destinados básicamente al gasto social, cada vez a requerir mayores necesidades de educación, de salud y otras cosas. Y entonces las grandes inversiones que hay que hacer en la infraestructura hidráulica, normalmente recurrimos a préstamos internacionales y hasta en ese aspecto ya las limitantes comienzan a verse, a aflorar. De manera que es fundamental que nosotros prestemos atención al mantenimiento y a la operación de nuestras cuencas hidrográficas, de nuestras fuentes de agua en sentido general, para evitar que sigamos usándola de manera muchas veces indiscriminada, sin fijarnos de dónde proviene el agua. Como se ha visto, el agua es un bien social, pero también es finito, y se necesitan recursos para su recuperación. Es decir, de un río brota agua, de un reservorio, de un canal o de una presa, pero esa agua tiene un costo. Tiene un costo económico y también tiene un costo en lo que se refiere al tiempo, a la limitación del tiempo de duración de esa fuente. Entonces, de lo que se trata es de ir creando consenso en el país, traer a debate este tema que, por cierto, en nuestra última visita a España, a la Expo Zaragoza 2008, que se está celebrando, pudimos notar que en Europa el tema del agua es un tema que está en el primer plano, incluso más que las fuentes energéticas, que el petróleo, vamos a decir. Si usted toma cualquier periódico de Europa, se da cuenta que de 10 noticias hay 3 relacionadas con el agua. Y no solamente para hablar de desastre, o que un canal se dañó, o que una compuerta hay que repararla, sino de la necesidad de preservar y prestar atención a este importante e irrecuperable recurso natural. Entonces, el propósito nuestro es traer a la República Dominicana como tema de primer orden el asunto del agua y crear una legislación moderna que nos permita no solamente regular el uso, sino también preocuparnos por la preservación de las fuentes de agua. Aquí, por ejemplo, la realidad de la República Dominicana, a la luz del Plan Hidrológico Nacional, que esta es una buena noticia, señor presidente, que debemos darle a todos los presentes. La cooperación española, que fue la que tuvo a cargo el financiamiento, la realización de este Plan Hidrológico Nacional del Agua en la República Dominicana, ya por fin nos entregó el trabajo, y ahí podemos, por ejemplo, nosotros notar una realidad palpable que tenemos en la República Dominicana. La cantidad de agua almacenada que nosotros tenemos no es ni siquiera el 10% de la demanda de agua que tenemos. Ni siquiera el 10%. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el 2010, por ejemplo, nosotros tendremos una demanda de agua en todos los órdenes, para todos los usos, de 10,000 millones de metros cúbicos. Esa es la demanda. Y sin embargo, almacenado vamos a tener apenas 2,000 millones de metros cúbicos. Es decir, almacenado en cuencas y en presas y reservorios. Y un país se considera con seguridad de suministro de agua cuando por lo menos equipara su cantidad de agua almacenada a la demanda que tiene. Es decir, que nosotros tenemos 2,000 millones de metros cúbicos almacenados y la demanda va a ser de 10,000 millones. Nosotros no sabemos si esa agua va a caer mediante lluvia. Si la tuviésemos almacenada, tuviéramos la seguridad de agua. Entonces, la meta nuestra en este momento es represar cada vez más nuestros ríos, hacer reservorios alrededor de los canales y alrededor de los ríos, para evitar que el 60% de las aguas en la República Dominicana vayan al mar como están yendo en la actualidad. Es decir, apenas tenemos el 40% de nuestros ríos regulados, con represas y reservorios. Lo demás, el agua va al mar directamente. En lo que se refiere, por ejemplo, a nuestro sistema de riego, a donde va destinado cerca del 80% del agua de que disponemos, el 75% de ese 80% que se usa en riego se pierde.
por diferentes razones. Infiltración, evaporación, falta de compuertas, falta de diques, falta de represas en las aguas. Entonces, es algo a lo que nosotros debemos ponerle atención, y lo que viene a establecer el impulso, lo que viene a dar el impulso necesario para prestar atención a ese tema es esta ley de agua, que tendría que venir como fruto del consenso de todos los sectores, indiscutiblemente. No es un asunto unilateral. Pero tiene que haber un organismo rector que no tenga interés en el uso final del agua. Fíjense ustedes, porque si el organismo rector tiene interés en el uso final del agua, entonces el agua no es bien distribuida. Tiene que ser un organismo que no tenga ese interés y que pueda, en cada época del año, hacer una distribución justa del agua. Ejemplos nosotros tenemos de más, que no tenemos que citar. Pero este organismo sería una especie de directorio, digo yo, porque todavía la discusión es la que tiene que arrojar esas cosas, donde estén contenidas todas las instituciones usuarias y que tienen que ver con el manejo del agua. Y un organismo ejecutivo que es encargado de ejecutar esas políticas. Porque a todo esto también tiene que venir el otorgamiento de los títulos que hablaba de la Yata para el uso del agua. Es decir, nosotros tenemos actualmente una presa, un reservorio, entonces no llevamos un registro detallado de la cantidad de agua que tiene cada usuario, porque al mismo tiempo no cobramos por ella. Entonces, al no tener esa cuota de recuperación o cobro, eso facilita, eso contribuye al dispendio de la misma. En la medida en que usted tiene que pagar por un bien, en esa misma medida se impone el ahorro que necesitamos. Las leyes de aguas han resultado una superespecialización de las leyes ambientales, y las leyes ambientales han tenido como sustento principios de precaución y de prevención, entre otros. Entonces, no busca una indemnización, porque finalmente estos son temas donde todos pierden. El Estado en recursos, los particulares en sus bienes, sino más bien lo que se debe buscar son esquemas preventivos. Por ejemplo, en coordinación con los servicios meteorológicos para poder identificar riesgos, con cuestiones de civil, de acción civil, para efecto de prevención de desastres y movilización de personas, a nivel de información para tener detectadas las zonas más delicadas que se puedan tener en una determinada región, como bien decían, en cultura del agua y en conocer ese tipo de aspectos. Déjeme ponerle otro ejemplo, que si bien es otra materia o toca otro punto, pasa lo mismo en salud o pasa lo mismo en desarrollo social. Se ha visto que hay un ciclo entre la pobreza y el agua, y curiosamente cuando mejora la distribución del agua también disminuye la pobreza o mejora la salud. Es mucho más fácil poner una pastilla de cloro en un baño que pagar la hospitalización de un enfermo, y el costo no guarda relación. Entonces, un poco las regulaciones de agua, y de ahí que sean incluyentes, están buscando más bien fortalecer realmente esquemas de prevención y no tanto resarcimientos o indemnizaciones. El que el Estado o el país se siente a analizar qué es lo más beneficioso o cuáles son sus características particulares. Panamá, al igual que la República Dominicana, tiene muchas instituciones que tienen ciertas competencias especiales en cuanto a la regulación de materia de agua. Sin embargo, hay algo que destacar, y es que la mayoría de ellas, a excepción de la Autoridad Nacional del Ambiente, son usuarias del recurso. Nosotros
dentro de la Autoridad Nacional del Ambiente no utilizamos como fin último el recurso, que era lo que destacaban hace un momento, de que es sumamente importante en vías de mantener una objetividad al momento de la asignación del recurso y asimismo decidir cuándo se debe declarar un déficit, cuándo no. Entonces, el principal objetivo dentro de la Dirección de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas que tiene la Autoridad Nacional del Ambiente es asegurar la calidad y cantidad del recurso, para entonces ponerlo a la disponibilidad de los diferentes usuarios que tienen que ver con agua potable, con salud, con energía, con agricultura y todos ellos. Entonces, es importante que el Estado se siente a analizar qué es lo que más le conviene o qué es lo que necesita, porque en su momento, cuando en Panamá se dio la primera reunión para hacer una ley de agua, todo el mundo propuso, mucha gente propuso de que al ser una materia tan importante y haber tantas instituciones involucradas, debía crearse un instituto de agua independiente de todas las instituciones del país, en donde se sustrajeran los diferentes técnicos y personas que manejaban las aguas en todas las instituciones y se creara un ente aparte. Pero al momento de querer cuajar esa idea en términos de dinero y de recursos y de infraestructura, de vehículos, de monitoreo y todo lo que hacía falta, íbamos a tener una ley muerta, porque no lo íbamos a poder aplicar en sentido económico. Entonces, se acordó que era preferible perfeccionar o especializar dentro de cada una de estas instituciones que tenía materia de agua un sistema de coordinación coherente, dirigido entonces a que las decisiones en materia relacionada con las competencias de cada uno se tomaran en conjunto. Por ejemplo, la Autoridad de los Recursos Acuáticos otorga las concesiones que tienen que ver con la cría de tilapia, con los recursos marinos costeros. Sin embargo, estas construcciones requieren a su vez estudios de impacto ambiental y estudios hidrológicos. Ellos entonces regulan lo que tiene que ver con las cuencas bajas y las concesiones. Y la Autoridad Nacional del Ambiente tiene que ver con la cuenca alta, con la cuenca media y su concatenación. Entonces, yo felicito a Juan Carlos por este trabajo que ha hecho de los 15 principios, porque realmente es un estándar. Son principios generales, por lo menos en el anteproyecto de ley de Panamá, de los 15 principios que él mencionó, solo uno no se contempla como él lo mencionó, que es la transferibilidad del recurso. En nuestro país sí no se tiene la concesión de agua como transferible en vías de evitar el comercio, porque hay personas que una vez que tienen el recurso quieren disponer de él, entonces subirle el precio y toda la cuestión. Entonces, allí sí, salvo en el caso de la producción de alimentos, que es la agricultura, que la concesión se da al globo de terreno, los otros usos no se permite su transferencia. Pero de todo lo demás, ese ha sido el principio general y ustedes tienen que tomar en cuenta, y todos nosotros, que hay principios internacionales relacionados con el agua que vienen gestionándose desde hace mucho tiempo, dada la experiencia de los diferentes países. Entonces es sumamente importante, y yo los felicito, que este tipo de paneles no cesen aquí, porque lo más importante es que esto no se enfríe. Si ya están preocupados en una cuestión, tienen que estar encima hasta que salga, porque si esperan otro mes y otro día y otra reunión, ya la gente se pierde, y cuando sale el proyecto pasa como nos pasó a nosotros, que empezamos las discusiones todo un año, después del otro año la gente se olvidó, y cuando el proyecto estuvo en el Senado dice que estábamos sorprendiendo a la población. Entonces, solamente eso. Sí. Es importante señalar que en Panamá ahora es cuando acaban de someter al Congreso Nacional, en el día de hoy, el proyecto de ley de agua, y que ella espera que lo aprueben lo más pronto posible, porque ya está consensuado. De manera que nosotros tenemos en Latinoamérica, vamos a decir, ley de agua en México, ley de agua en Brasil, en Chile, en Nicaragua lo tenemos, en Nicaragua, y ahora lo va a tener Panamá. De manera que este es un concepto nuevo, algo moderno. Y nosotros esperamos ser el número 5 después de Panamá.